Algo del norte nos vamos al sur. Bien al sur. Bien al sur, a Sarmiento. En el límite con Mendoza. Eduardo? Contanos. Bueno, hoy es el aniversario del departamento Sarmiento, que fue fundado en 1908. Y fíjate que luego ya se incorporó a la redefinición, digamos así, de los departamentos que se hizo en 1942, cuando se crean otros departamentos. Pero digamos que nació en 1908 de la mano del entonces gobernador Carlos Sarmiento, que gobernó entre 1908 y 1908, 9, 10, 11, 1911. Y fíjate que la duda de que se ha tenido siempre, la verdad, siempre se ha dicho departamento Sarmiento, y existía la duda si era por Domingo Faustino o por el gobernador Carlos Sarmiento. No lo han aclarado nunca los municipios, es decir, las autoridades municipales jamás. Y bueno, nadie va a dejar de ser sarmientino porque nació en Sarmiento, o Sarmiento no va a dejar de llamarse Sarmiento si no sabemos, pero deberíamos de saber. Y bueno, se llama Sarmiento por Carlos Sarmiento, ¿no es cierto? Por el gobernador Carlos Sarmiento, que gobernó 3 años, pero que fueron 3 años realmente muy, muy progresistas para San Juan a comienzos del siglo. Y bueno, eso hizo que tenemos a un joven profesor de historia, Freddy Varas, que ha trabajado sobre el tema del gobernador Sarmiento y sobre el departamento Sarmiento, si te parece. Pero con mucho gusto. Hola Freddy, ¿cómo estás? Acá te saluda Jorge Olivero, estamos con Luis Eduardo Meglioli. ¿Cómo andás? Buen día. Buen día, Jorge, ¿cómo va? Bien, bien, querido. Gracias por atendernos. Te dejo en compañía. Aquí te va a saludar Luis Eduardo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Freddy? Encantadísimo. No sé si dije algún dato mal yo recién o no. No, al contrario. Todo bien, bueno. Es interesante analizar la vida del coronel Sarmiento y la fundación del departamento. Militar y político, ¿no es cierto? Sí, militar, político, muy participativo en la vida política sanjuanina, de grandes contactos e influencias en Buenos Aires también. O sea, llegó a tener contactos en Buenos Aires. Sí, tiene fuertes influencias en Buenos Aires. Es más, dentro de la lógica de las peleas políticas que se estaban dando a nivel nacional, Sarmiento viene a representar acá en San Juan, digamos, la finalización del poder que tenía Julio Argentino Roca sobre la política total de la Argentina de la época. En ese momento Figueroa Alcorta, quien asumía la presidencia en 1906, después del fallecimiento de Manuel Quintana, estaba totalmente decidido a ponerle fin al control político de Julio Argentino Roca, quien ya había sido presidente 2 veces y manejaba el partido político al momento. Y Sarmiento, o sea, Alcorta era presidente, sí, cuando gobernaba Carlos Sarmiento. Cuando gobierna Carlos Sarmiento, sí. Y es interesante porque Carlos Sarmiento, para lograr ingresar en el poder político provincial, primero lo inicia con una revolución, que eran muy comunes en la época de ese San Juan. Sobre todo en 1907, para ponerle fin a la gobernación de Manuel Godoy, lleva adelante una revolución en la que lo destituye del cargo y asume él con una junta gobernativa. En determinado momento, digamos, Figueroa Alcorta no lo podía validar constitucionalmente y tiene que declarar la intervención federal. Pero, como Manuel Godoy era la representación del roquismo en la provincia, no decide restituirlo en el cargo, sino que el interventor ordena la provincia y al poco tiempo decide declarar las elecciones. Y así, poco a poco, Carlos Sarmiento se va a ir haciendo con el poder hasta que en 1908, sin duda, es elegido como gobernador. Ajá. Para este momento, sí. Sí, digo, hay conocimiento así general de que hizo una buena gobernación, puede ser de obras, por ejemplo, ¿no? Y esto claro, de crear un departamento... Sí, sin duda. Y es reconocido fundamentalmente por estas cuestiones. Primero hay que entender que Sarmiento, coronel Sarmiento, viene con la ideología europeísta de la época. Positivismo, modernismo, ateísmo incluso, que va a ser bastante famosa por ciertos conflictos con la iglesia sanjuanina del momento. Pero a partir de un empréstito que va a pedir en la Mayer Brothers por una suma de
2.500.000 pesos de la época. Va a llevar adelante distintas obras, entre ellas el Parque de Mayo, el Palacio de Tribunales, el Teatro Coliseo, incluso la Escuela Antonio Torres, el Palacio de Justicia, digamos. Va a producir todo este elemento modernizador en una provincia que tenía todos los elementos de semejarse a una aldea, digamos. Freddy, una pregunta, Freddy. Sí. ¿Y por qué se vio la necesidad de crear un departamento? Es decir, ¿a quién pertenecía el actual departamento Sarmiento? ¿A qué otro departamento de la provincia? No sé. Claro, sí, en realidad la cuestión del sur sanjuanino era bastante delicada, sobre todo porque se encontraban apostados, digamos, las distintas comunidades nativas, originarias de la época. Claro, los pueblos originarios. Claro, sí. Entonces, desde el año 1869 ya se estaba pensando en configurar, en delimitar, digamos, el territorio. Van a haber distintas leyes en donde los poblados del lugar se van a ir conformando en departamentos hasta que en el año 1908, con la ley orgánica del régimen municipal, se lo denomina con el nombre de Sarmiento. Ahí ingresan las poblaciones variadas, Guanacache, Cochagual, Cieneguita, etcétera, digamos. Freddy, te pregunto, ¿tenés conocimiento cómo se llamaba el sector, por lo que te pregunta Luis? Antes de denominarse el departamento Sarmiento, ¿cuál era el nombre que tenía el sur sanjuanino? Sí, le denominaban normalmente por numeraciones, era el departamento número 17. Ah, por un número, mirá vos qué curioso. Claro, sí, no tenía como el nombre total, digamos. Era un número. Es más, ahora, un dato... Sí, diga. Como un dato interesante, en una entrevista realizada a la nieta del coronel Sarmiento, Sandra Sarmiento, ella menciona que la denominación del nombre Sarmiento, sin el nombre de pila, fue con el objetivo de perpetuar el apellido Sarmiento, digamos, a la posteridad. Porque existe esa ambigüedad o esa polémica entre si el nombre depende de Domingo Faustino. Es lo que decía Luis Eduardo, tal cual. Coronel. Tal cual, muchos de aquellos que nos están viendo hasta ahora están recién sabiendo que el sur sanjuanino, el querido departamento Sarmiento, tiene que ver con Carlos Sarmiento. Ahora, una curiosidad más. No es habitual que un departamento, en este caso, lleve el nombre de un gobernador. No es común. Sí. Es poco común, realmente. Digamos, claro. Los nombres de los departamentos de acá responden a cuestiones más antiguas, como el caso de Angaco, del Barrón, o a fechas patrias, como en el caso del 9 de julio y 25 de mayo. Sí, lo de San Martín, ¿será por el general San Martín? Sí, por el general San Martín se realiza. Bueno, pues San Martín fue gobernador de Cuyo, digamos, ¿no? Era otra forma de gobernar la Argentina. Ahora es curioso, no sé si lo tenés eso, es curioso que se funda en 1908 y en 1908 empieza la gobernación de Carlos Sarmiento. O sea, evidentemente fue bajo su gobernación, pero que se llame Sarmiento bajo su gobernación es un poco raro. Es como que hoy Orrego le ponga a un departamento su nombre, sería así. Se imaginen que cambien Santa Lucía por Orrego, ¿cómo lo ven? Sería un lío bárbaro, ¿no? Claro. Sí. Y es muy propio de gobiernos que quieren de algún modo eso, perpetuarse en el poder, y que incluso podemos en la actualidad encontrar, digamos, situaciones similares. O sea que tenía un poquito de ego el señor Sarmiento. Sí, sin duda. Ellos se creyeron los capaces de poder realizar las modernizaciones que San Juan necesitaba. E incluso como un dato extra interesante, Sarmiento se va a oponer en el año 1909 fundamentalmente al dominio que tenía la Iglesia, al control que tenía de la educación y del acceso a las familias. Y se produce una de las cuestiones más llamativas, que es que va a clausurar en vísperas de Navidad, en el año 1909, la catedral, con todo lo que pueda significar la celebración de la Navidad. Es cuando no hubo misa criolla, creo. No, misa criolla no, misa... ¿Cómo? No hubo la misa, digamos, de Navidad, digamos, de vísperas sí, de Navidad. No, del gallo quería decir, no misa criolla. Creo que fue el único año que no hubo misa del gallo en Navidad, una cosa curiosísima, prohibida por el gobernador. Claro. Fue este señor entonces.
Sí, fue este señor, y bueno, Leonor Paredes Carto, profesor trajo de la suya menciona también que- Sarmiento, ¿eh? O sea que digamos que Sí. fue un gobernador progresista, pero con una personalidad muy particular, ¿no? Sí, sí, fuerte, de carácter fuerte. Que lo hubieran dejado un poco más y la provincia se llamaba Sarmiento. Bueno, Probablemente. pero ¿a qué atribuye, perdón, yo no, acá hay dos conductores, yo pregunto esto, ¿a qué atribuyes que bueno, nunca se cambió el nombre ni se completó el Claro, nombre? por cuestiones políticas podría haberse cambiado el Claro. nombre, claro. Claro, sí, en realidad queda la cuestión del departamento probablemente tiene que ver con la lejanía de la ciudad, con la continuidad de la práctica, digamos, el nombre ya quedó determinado y se asentó de esa forma. En el año 1935 se empieza a dividir a la provincia de San Juan en departamentos y el nombre le quedó, digamos, hay una recuperación del número 17 de cuando se la creó en 1869, pero quedó ya determinado el nombre Sarmiento, digamos. Mira, Si bien- alguno, Freddy, que le gusta esto de los números, vos hablas del 17, lo has nombrado 3 veces, y el aniversario es 117. Hoy le Claro. jugamos, ¿no? Hoy le jugamos a la quinela Una al buena 17. casualidad. Sí. Entonces, Mirá, pueden salir. se le podría, ¿te parece que le sugiramos desde acá al intendente Alfredo Castro, con el permiso de Jorge, mire, póngale el nombre completo, porque no Claro, sabíamos. vos sabés, Luis, que está bueno eso. Claro. Carlos Sarmiento. Nos vamos con Polo Quiroga al sur sanjuanino, al departamento Carlos Sarmiento. Hasta nos costaría Sí, nombrarlo. Carlos me gustaría Sarmiento. mirá. nombrarlo, sí. Mirá vos. O Y bueno, coronel. O Coronel Sarmiento. claro, Coronel Sarmiento. Por ejemplo, con Claro. eso ya quedamos bien ya. Ya por